Buenas noches a todos. Aquí están en mi casa, están invitados a sentarnos más que todo en la presencia de Dios, a tener un encuentro con Él. Puede ser tu primer encuentro, imagínate. Puede ser la primera vez que estás con nosotros en la escuela virtual y para nosotros es un privilegio compartir la vida de Jesucristo, esa nueva vida maravillosa en el Espíritu Santo contigo. Así que te felicito por haber apartado ese tiempo para estar con nosotros. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, gracias. Gracias por tu presencia en la vida de cada uno que está escuchando tu mensaje. Te pido, Padre, en este día, en esta noche, que abres para nosotros una vida nueva de fe, que amplificas la visión, que abres para nosotros una visión mucho más amplia, mucho más perfecta. Estrecha, Señor, la relación que tenemos contigo. En algunos, Señor, te pido, no es favor, pero te pido, Señor, por tu gracia, por tu bendición, porque tú lo has escogido de esa manera, que si es el día que vas a tocar la vida de uno de los jóvenes y transformarlos y convertirlos y llevarlos más cerca a tu corazón, que lo hagas, Señor, que nos sorprendes con tu poder, que nos sorprendes con tu palabra. Sorpréndenos, Señor. Voy a hablar del temor de Dios. Haz que estas palabras convencen. Darle a cada palabra la capacidad de convencer, de ser comprendido, de llegar a formar raíces en sus vidas, en su corazón, en su ministerio, en su misión en la vida. Te entrego, Señor, esa escuela virtual, pidiendo la bendición para todo el país de Colombia, y también los que están reunidos representando su país, de Costa Rica, de Puerto Rico, tenemos con nosotros de México, de Argentina, de varios países de Chile, y pedimos, Señor, que tu mano de bendición no solamente alcance a tus jóvenes, pero por medio de ellos, que pueden alcanzar las naciones. Te entregamos, Señor, esta noche la bendición de esta escuela en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues les presento también a Fernanda. Ella es la que nos ayuda con las imágenes. Ya ha hecho mucho trabajo, así que en tus oraciones, por favor, una oración de agradecimiento por ese esfuerzo. Y a Yomaira, algunos saben que es mi querida hijada desde Cartagena, Colombia, que me invitó. Así que gracias a ella estoy con ustedes y a todo el equipo de la Renovación Carismática en Colombia. Muchas gracias por ese privilegio. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Cuando uno va a dar un tema, va a presentar un mensaje, en mi caso, yo he sido carismática toda la vida, entonces aprovecho de la inspiración del Espíritu Santo y le pregunté qué tema debo compartir, cuál sería el mensaje más importante para los jóvenes en esta noche. Y me inspiró el tema que en otras ocasiones he compartido, pero va a ser específicamente dirigido a los jóvenes en varios países, pero en específico en Colombia, con el mensaje: el temor de Dios, camino de felicidad, libertad y santidad. ¿Sabes por qué? Que Dios te quiere feliz. Dios te ama tanto que te quiere feliz y muchos no saben alcanzarlo. Muchos desean tener paz en sus corazones, ser sanos, ser libres, pero son tan complicados. Llevan una vida tan atado, tan enredado, tan confundido, como si fueran oprimidos, como si fueran ciegos, como si fueran atados, esclavos, y vemos mucho, obviamente, por el efecto del pecado, por la confusión, por las heridas, por muchas cosas. Pero en ese día usted va a entender que mucho de tu felicidad va a depender en tu perspectiva. Tener a Dios en su lugar, en tu vida, en la realidad de la existencia.
en la realidad de quién es, qué hace, cómo comparte la vida contigo. Es que la gente no entiende de todo quién es Dios. O puede ser que tiene una idea de Dios y están tratando de conocerlo y alcanzarlo de alguna manera, pero es como si algo no les permitan ver. Entonces, en noches como esta, usted tendrá la oportunidad de abrir, o sea, de expandir, de amplificar. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es que usted ya va a conocer a Dios en otra dimensión y va a cambiar tu vida. Y eso es por medio del tema, el temor de Dios. Te pregunto, ¿qué tamaño considera usted que es Dios? O sea, ¿qué tan grande es? ¿Realmente lo cree? Hay los que dicen, es que es inmenso, es omnipresente, es omnipotente, o sea, pero ¿realmente lo crees? Con todo tu corazón, realmente, usted realmente tiene muy claro quién es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted realmente sabe qué hace el Padre, qué hace el Hijo, qué hace el Espíritu Santo. Usted entiende realmente tu fe. Usted realmente ha estudiado el catecismo de la iglesia, los documentos de la iglesia, las sagradas escrituras, van a misa diario. Seguramente ustedes están en sus grupos, están sirviendo, están participando, están orando todos los días, están ayunando todos los días. ¿No es así? Pues yo creo que cada quien en su momento de su caminar con Dios, pues más o menos de lo que les estoy explicando. Es importantísimo que usted abre tus ojos para conocer a Dios, porque cuando usted realmente tienes una relación estrecha con Él, la santidad no va a ser algo inalcanzable. Cuando alguien te dice no tengas miedo, usted va a decir ¿de qué? ¿De qué va a tener miedo? Cuando usted dice es que yo no sé qué hacer, que la verdad me confundo y que no, ni te veo, ustedes me ven a mí, pero yo no los veo. Todas esas dudas se van a aclarar y todo es cuando usted tenga ese temor de Dios, esa relación estrecha con Dios. Mira, en la Biblia hay un relato de un señor, bueno, todo el mundo ha leído seguramente el libro de Job, no sé cuántos de ustedes realmente lo han meditado, lo han estudiado, pero es un hombre ejemplar, es un hombre increíble, porque dice en los primeros textos que Dios lo admiraba. Yo quiero ser así. Yo quiero ser una persona que cuando Satanás va a acusarme, que Dios me va a defender. Que Dios va a decir, pero no lo has visto, pero no te has dado cuenta. Entonces, Job era un hombre buenísimo, hacía todo bien, tenía una familia, estaba bendecido, y uno cuando ve a un hombre de Dios bendecido, con hijos, con familia, con riqueza, con todo, uno dice es que la bendición de Dios está sobre él. Y cuando las cosas van mal, ¿será que usted en algún momento ha cuestionado a Dios? ¿Será que solamente cuando va bien es que Dios te está bendiciendo y que si las cosas van mal en tu vida, que usted está siendo castigado? Hay muchos que piensan así. Hay muchos que tienen el pensar del Antiguo Testamento de esa forma, porque consideraban el pueblo judío de que la bendición sobre una familia, riqueza, trabajo y todo demás, es señal de que no había pecado, etcétera. Pero, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces en un momento Job perdió todo? Todo. ¿Qué harías? ¿Qué harías o qué has hecho cuando se retira la bendición? Es ahí donde vamos a realmente cuestionar nuestra relación con Dios. Es en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de esa circunstancia difícil, cuando usted va a realmente saber cuál es tu relación con Dios. En principio Job contestó muy bien.
excelente. O sea, aquí en México se puede decir que sacó un 10. Él contestó cuando todo fue removido: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Joven, te invito, en esa noche Dios quiere regalarte esa perspectiva, donde en cualquier momento de tu vida, en todas las circunstancias de tu vida, usted va a responder de la misma forma. Si lo tengas para glorificar a Dios, para compartir con los demás, para mostrar al mundo que Dios es un Dios fiel a sus promesas, y si Dios me lo quita, bendito sea el nombre de Dios, si sea la salud, si sea un novio, una novia, si sea que alguien muy cercano a tu corazón es llevado con Dios o muere antes de lo que usted esperaba, en todo momento usted va a poder tener una actitud de confianza en Dios, y eso viene con una relación verdadera, no de oída. Muchos tenemos fe de oída, de lo que nos han dicho, mamá, papá, una catequista, alguien que nos ha explicado a su manera la fe de lo que ellos piensan que es oída. Y Job, en principio, aunque tenía mucha fe, era fe de oída, no conoció a Dios. Imagínate, hay muchos en la renovación y se comprueba por sus acciones. Hay muchos que dicen tener una relación muy estrecha con Dios, pero en los momentos de dificultad se está comprobando contrario a eso. Dios está llamando la atención por medio de este mensaje, tal vez, que es una llamada de atención a tener una verdadera relación con Él y tenerle temor. Pero de eso vamos a ir descubriendo que no es un temor que da miedo, es un temor que nos ubica, que nos ponga en un sitio de respeto, de honor, de gratitud, de reverencia, ¿no? Job comenzó a sufrir. Pasan 40 capítulos para llegar a la que vamos a leer en ese momento. ¿Sabes qué? Se puede cansar la paciencia de Dios. ¿Lo saben? Dios tiene mucha paciencia, pero mucha. Pero llega tal momento que se agota la paciencia. Esa, la verdad, nos debe dar el temor de Dios, y nada más. Él aguanta mucho y uno dice, ¿pero por qué? Porque quiere darnos la oportunidad de ubicarnos, de arrepentirnos, pero no. En el caso de Job, finalmente comenzó con los amigos diciendo: seguramente pecaste, seguramente estás sufriendo un castigo. Y Job ahí quejando, diciendo: nadie me quiere, todos me han dejado, me duele, ya estoy enfermo porque nací, mejor muerto que vivo. Hay cantidad de jóvenes que hablan así, pues, que hasta consideran quitar su vida en su juventud. Es impresionante hoy en día la cantidad de jóvenes que consideran la opción, que ven la vida como si fuera una desgracia, como si fuera un sufrimiento insoportable. Yo sé que muchos no quieren drogarse, muchos no quieren cometer suicidio, no se quieren matar, pero no quieren sufrir. Y así estaba Job. Job estaba ahí sufriendo. Y finalmente, tanto era su queja, que mira lo que fue la respuesta de Dios. Vamos a leerlo juntos. Job capítulo 40, versículos 1 a 11. El Señor se dirigió a Job y le dijo: ¿es que quiere un inconforme discutir con el poderoso? Mira, léanlo ahí en la pantalla. Yo lo voy a leer de la edición que medito así en mi vida personal, es de Dios habla hoy. Entonces vamos a leer. ¿Tú quieres entablar juicio a mí? ¿Al Todopoderoso insistes todavía en responder? ¿Qué puedo responder yo?, dice Job, que soy tan poca cosa. Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. Volvió el Señor a hablarle a Job en medio de la tempestad. El Señor dice:
Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a esas preguntas. ¿Pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Revístete entonces de grandeza y majestad. Cúbrete de gloria y esplendor. Mira a todos los orgullosos de rienda suelta su furor y humillarlos. Sí, derríbalos con tu mirada, aplasta a los malvados donde se encuentran. Ay, no, bueno, estaba enojado. Y es verdad, en algún momento uno cuestiona a Dios. Mira, no es por nada, pero no es conveniente. No es conveniente cuestionarle. No es conveniente actuar como si Dios es injusto. Si en algún momento de tu vida lo has hecho, tal vez por eso usted está escuchando este mensaje. No es conveniente. Es verdad, ¿acaso estuvimos nosotros ahí cuando Él creó el mundo? ¿Acaso estuvimos ahí cuando deja escuchar su voz en cualquier lluvia, cualquier trueno, en la naturaleza, en el sol que sale cada mañana, cada noche, nos deja descansar y sale la luz? ¿Acaso nosotros estuvimos ahí? ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle? Cuando estamos preguntándonos qué tan grande es Dios, tenemos que ubicarnos en el tiempo, en la eternidad, en el comienzo del mundo y en el fin del mundo. Si usted siempre tiene presente el alfa y la omega, o sea, el comienzo, el fin, cuando usted realmente tiene fe en creer en una vida eterna, o en el cielo, o en el infierno, pero vida eterna, cuando usted sabe cuál es tu misión en esta vida, por qué Dios te dio la gracia de la existencia, no fue por un accidente de tus padres, usted está aquí porque Dios te ama con eterna locura de amor. Él te creó, te ama y tú existes por ese amor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y cuando uno no tiene, a ver, fíjate, cuando uno no tiene temor de Dios, como muchos en el mundo hoy, sale esa clase de comentario, esa clase de cuestionamiento. Todos los que te dicen, ¿será que Dios existe? Y si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Y si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Etcétera. ¿Acaso no vemos ubicado como si Dios respondiéndoles? ¿Y quiénes son ustedes para cuestionarme y juzgarme y hacer que parezca que usted está bien y yo estoy mal? Imagínate si Dios contestara a cada reportero, cada programa donde aparentemente en el mundo de hoy, en toda la música, en los programas de televisión, en las películas, deja que la pornografía y hasta ya estos extremos, pero lo que más aparente es que el mundo ha perdido el temor de Dios. No le tiene respeto. Es como no cae un rayo para abolirlos, para aplastarlos, para castigarlos inmediatamente después de un comentario así, piensan que no existen y no solamente conformes con su falta de fe, contagian a todos los demás con esa falta de temor de Dios. El temor de Dios se puede ver como la calidad que uno puede compartir de generación en generación. Yo sí doy gracias a mis padres por eso. Se puede transferir de alguna manera educando esa importancia de tenerle respeto en todo, de guardarle el sumo respeto en todo. De hecho, para los que están buscando novia o novio, ya sabes quiénes son, sabes la cualidad que puede tener que
que te garantiza que sea buena persona para ti, que buena esposa o buen esposo para tu futura familia, es que sea un hombre o una mujer llenos del temor de Dios. Vamos a ir descubriendo qué significa eso. Después de esa plática con Dios, donde Él comienza a hablarle a Job, puede que hasta ese momento Dios no habló. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que dice que Dios habló en medio de la tempestad? Y lo tomamos como que, bueno, Dios decidió hablar. Imagínate, muchos no saben que no es a veces hasta que hemos agotado todos los recursos y que no hay de dónde encontrar nuestra salvación, nuestra esperanza, donde Dios habla. Dios habla. Y a veces no nos gusta porque va a apuntar todos nuestros errores, como en este caso, pero lo bueno es que está hablando, en caso no. Lo bueno es que Dios habló. Y cuando Dios habla a Job y él reconoce su error, no se justifica. No sé con quién está hablando. Hay los que dicen, es que así me educaron mis padres, es que bueno, es que de donde yo soy así son y así. No se defiende, no se justifica. Mira la respuesta de Job. En capítulo 42 vamos a leer juntos. Job respondió al Señor y dijo, sé que todo lo puedes y que ningún plan está fuera de tu alcance. Y yo que nada comprendía, trataba de torcer tus decisiones. Hablaba de cosas que no entendía, de maravillas que me superan y que ignoró. Escúchame, dijiste, déjame hablar. Yo te preguntaré y me responderás. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y por eso retiro mis palabras, me arrepiento, cubierto de polvo y de ceniza. Palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que sucedió después del arrepentimiento? Está buenísimo, está increíble. ¿Tú crees que Dios guarda rencor? ¿Como tú? ¿No? ¿Tú crees que Dios recuerda? Bendito sea Dios, ¿no? Él restituyó a Job lo que había perdido. Bueno, no podía recuperar los 7 hijos, pero le dio 3 hijas bellísimas, le restauró sus finanzas, le restauró la bendición, le restauró su reputación, le restauró todo. Tal vez para ustedes el mensaje, tal vez esa es parte del mensaje en la que Dios te quiere asegurar que cuando tú vuelves y que tú tengas una relación con Dios como Él lo merece, y tú también, Él podrá restituir lo que usted ha perdido. ¿Ok? Seguimos entonces escuchando. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? Vamos a leer una descripción. Mira que en Wikipedia sale a veces buenas descripciones, quién sabía, hoy en día con esa tecnología, pero la verdad es una excelente descripción de lo que es el temor de Dios. Vamos a leerlo juntos. El temor de Dios no es el temor a Dios. Y si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, deja muy claro que se refiere al poder del hombre de desear el conocimiento divino del bien y del mal. En el judaísmo y cristianismo, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo y apartar del mal al creyente, moviéndolo al bien. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo que debemos todo a la misericordia divina. Por el temor de Dios se llega al sublime don de la sabiduría. El temor puede ser saludable. Hay un temor propio y otro impropio. El temor puede hacer que la persona procede con la debida cautela frente al peligro y de ese modo evitar la calamidad. O puede ser mórbido y acabar con la esperanza. Lo que debilita
resistencia emocional y puede llegar al extremo de ocasionar la muerte. El temor de Dios es saludable, consiste en un consentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, y es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se tiene a su amor leal, y bondad y debido también al reconocimiento de que Él es juez supremo y todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que lo desobedecen. Se describe dos clases del temor de Dios, el temor filial y el temor servil. El temor de Dios filial es aquel por el que se detesta el pecado o se aparta de él, no por las penas con que son castigados los pecadores, sino porque aquello es una ofensa a Dios, algo que le desagrade a Él. Por otra parte, el temor servil es el que evita el pecado por la pena que lleva consigo. Es decir, como dice San Vicilio, hay tres estados en los que se puede agradar a Dios. O bien, hacemos lo que agrada a Dios por temor al castigo y entonces estamos en la condición de esclavos. O bien, buscamos la ventaja de un salario, cumplimos las órdenes recibidas en vista de nuestro propio provecho, asemejándonos así a los mercenarios. O finalmente, hacemos el bien por el bien mismo y estamos así en la condición de hijos. Por otra parte, el eclesiástico precisa que se entiende por temor del Señor. No se trata de un sentimiento que aturbe o agobia, que provoca rigidez mental o pequeñez de espíritu, anulando la voluntad. El temor del Señor nace más bien de la mirada clara que lleva a descubrir que solo el Señor es digno del servicio del hombre. Sus palabras, las únicas a las que se puede hacer caso. Sus caminos, los únicos que valen la pena seguir. Su ley, la única que merece sumisión. Y al mismo tiempo el Señor es el único ante el cual puede humillarse el hombre. Es el único Señor verdadero, como de acuerdo al judaísmo y cristianismo, lo ha demostrado con su inalterable y continua fidelidad a la confianza que los hombres han puesto en Él. Solamente de Él y de nadie más se puede decir que es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Sin embargo, según la fe católica, el temor del Señor es el único camino por el que el hombre llega a ser libre y liberarse por completo. El temor de Dios bíblicamente. El temor de Dios trae confianza y seguridad a los que andan en integridad. El temor de Dios es aborrecer el mal y el temor de Dios es sabiduría. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios que pasa progresivamente por las siguientes etapas. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos a la destrucción, aunque la motivación que genera este temor es completamente egoísta. Es preferible a no tener ningún temor de Dios. Una conciencia, el segundo, una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos. Fíjate, en eso voy a descubrir un poco más. Una conciencia de que Dios está permanente mirando todo lo que pensamos, decimos, y que Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal. Siguiente, un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Y ya por último, un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. ¿Por qué debemos tener temor a Dios? ¿Por qué? Porque es esencial. Yo me canso de la gente que admira que uno se levanta temprano a orar o que uno se dedica a la evangelización, al servicio a los demás, lo ven como, en algunos casos como dicho raro, en otros casos como una exageración,
y en otros casos es como alguien muy apartado. Pero yo creo que todo lo que yo hago viene como raíz. Y yo puedo darte como la llave de, de la vida espiritual, comienza y termina con el temor de Dios. Te dije que iba a comentar más de ese punto. Yo por una fe lo tengo como una realidad muy presente, que Dios está viviendo la vida conmigo, que no está lejos, que no está lejos de mí, no solamente es un concepto de que Él vive en mi corazón, que soy nacida de nueva, que soy llena del Espíritu Santo para las reuniones donde puedo alabar a Dios y ver su poder actuar. No. Dios está conmigo en todo instante. Más allá de eso, Él es mi creador. Él me conoció desde el vientre de mi madre. Él me vio cuando mi cuerpecito estaba formando. No hay nada que les oculto. Él tiene los cabellos de mi cabeza contados. Él sabe por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso. Él es el autor de mi vida. Él es mi creador. Y es mi padre. No sé ustedes si tuvieron un padre lleno de amor. Yo tuve la dicha que sí. Me ayuda, la verdad, me ayuda en esa relación que tengo con Dios Padre, porque sé que tengo siempre a un Padre que me ama con locura, con eterno amor, con tierno amor, con amor apasionado, con amor para una hija predilecta que no se cansa de abrir las puertas para mí, para defenderme, para enviar legiones de ángeles a veces, estoy segura, en mi protección, se van delante de mí, se van protegiendo mis caminos. O sea, cuando uno tiene esa relación con Dios, ¿te acuerdas? Vamos a leerlo una vez más, es una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso no da espacio para pecar, o sea, es un camino seguro, hay muchos caminos, y lea todos los libros de los santos y las santas y toda la historia, y te van a mostrar o proponer diferentes caminos para llegar a la santidad. Y en mi caso, este es uno de ellos, muy importante, es tener muy en claro que Dios está. O sea, en ese primer punto de reflexión, Dios está. Nunca se va a ir, nunca se va a olvidar de ti, de protegerte, de amarte, te creó y te ama. Entonces, si Él sabe hasta mis pensamientos, requiere de mi parte, por el temor y respeto, que nace del amor que le tengo, la relación estrecha que tengo. ¿Sabe lo que más me preocupa en la vida? Más me preocupa es no estar en su gracia, es tener obstáculos donde hay algo que me separa de su presencia, donde hay algo que no deja que le puedo hablar, que le puedo escuchar, que le puedo sentir, que eso para mí es el temor más grande. O sea, eso no es porque le tengo miedo, es porque le tengo temor. Temor de Dios no es que le tengo miedo, es que le tengo respeto, yo le honro, pero no solamente, ¿acaso usted no has escuchado? Esa gente que sale frente al público, tiene el micrófono en la mano y dice, bendito sea Dios, glorificado sea Dios, te alabamos Señor, gloria a ti Señor, y piensa que por más fuerte que gritan, más bonito va a ser su alabanza. Y esto no es algo que surge de lo exterior, de la presentación, es algo que nace del amor que existe en una profunda relación de alguien que ha sido cautivado, seducido, amado como nadie nos puede amar, que tenemos a Dios en nuestra vida en una relación tan cercana que lo sentimos en todo momento. Hay gente todavía en los grupos, todavía tal vez entre ustedes, que dice, ay, qué sola que estoy, nadie me quiere, nadie me ama.
¿será que tú no has puesto a valorar ese pensamiento y qué le estás diciendo a Dios con ese pensamiento? Y deja que sí lo hagas, pero Dios sabe, entonces, y está consciente, está viendo, está escuchando cada pensamiento, cada palabra y cada acto. Y eso habla de su título de Dios omnipresente. O sea, está en todo lugar, en todo momento. Eso es una gran diferencia, a la otra parte, paréntesis, es una gran diferencia entre cualquier demonio o Satanás mismo, cualquier ángel, que no están en todos los lugares. Hay los que dicen que Satanás a mí me ataca mucho. Pues te felicito porque tú has de ser muy importante para Dios. Si Satanás de todas las personas en el mundo decide molestarle a usted, imagínate tu importancia, así que ni eso te debe asustar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué debemos tener temor a Dios? ¿Por qué? Mira, hay la gente que trata el confesionario, como he dicho en otros temas, que lo trata como si fuera un borrador. Mira, en el caso que podemos leer, no es el caso, es un relato de un señor que fue sanado después de 38 años enfermo. ¿Se acuerda? El relato en Juan capítulo 5, donde vemos a Jesús con el señor que se quejaba que nadie lo tiraba al agua cuando el ángel removía el agua, ¿se acuerdan? Jesús llega con él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Finalmente recibe su sanación. Y cuando se levanta y regresa al pueblo y empiezan a cuestionarlo, él dice, pues la verdad no sé quién fue, o sea, pues un señor que vino que me sanó, o sea, hay gente, mira, vamos a escuchar eso, hay gente que utiliza a Dios y no se vale. Hay gente que lo tiene como el milagrero, como el Dios de los milagros, el Dios del poder, el Dios de la victoria. Y no es malo, es parte de esos atributos muy importantes, o sea, claro que sí. Pero después de recibir su milagro, caen en depresiones, vuelven a la vida de antes, vuelven a las quejas. ¿No lo has visto? En las reuniones a veces de la misma renovación carismática están todos alabando a Dios, glorificando a su nombre, están viviendo, testificando milagros, están viendo conversión, y apenas termina la reunión y se están acabándose en los mismos grupos, los mismos dirigentes, están faltándole respeto uno al otro, están murmurando, están con los chismes, están con división. Es como este hombre, exactamente es el mismo caso. Después de recibir el milagro, el hombre se olvida. Y eso a mí me apunta a alguien que no tiene temor de Dios, que nada más buscaba a Dios del milagro. Y mira, Jesús llegó con él y le dijo algo bastante fuerte. Le dice, cuando Jesús lo vio ahí acostado, se enteró de mucho tiempo que llevaba así, le preguntaba, ¿quieres recuperar la semilla? Eso ya hemos hablado. Y en versículo 14, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelves a pecar, para que no te pase algo peor. Palabra de Dios. ¿Por qué debemos tener temor de Dios? Porque esto cambia absolutamente la relación que tenemos con Dios. Ya no estamos buscando un poder sobrenatural, ya no estamos buscando sentir algo bonito, ya no estamos buscando el grupo de oración con el predicador más bueno, ya no estamos buscando el sacerdote sanador o el cura sanador, como dice en Argentina. Ya no estamos buscando cosas que nos harán felices o bendiciones, ni siquiera estamos buscando a Dios.
Tenerle temor es tenerle en un lugar de nuestra vida de suma importancia, que va a cambiar. Claro, parte obviamente es un fruto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, en lo que va provocando obviamente toda esa transformación en nosotros, pero siendo un don del Espíritu Santo, el temor de Dios provoca en nosotros querer obedecer. A ver, ¿cómo se obedece algo? Yo soy madre de 4 hijos, así que yo todavía estoy pensando cómo les hago obedecer. Es difícil convencer a alguien que tiene que obedecer, es como si uno cae mal, o sea, no cambias, o sea, no te vayas, estás escuchando este mensaje por algo. Pero nada más se mencionó la palabra obediencia. Es como que recordemos las veces que tal vez mamá o papá perdió la paciencia o estamos escuchando esa palabra en ese contexto como si fuera algo que nos limita, algo que nos va a quitar privilegios, algo que nos quita de actividades que nos gusta, que nos obliga a hacer cosas que no nos gusta. ¿A quién le gusta regla? Pues no a muchos, que ponen a veces en la casa, estas son las reglas de la casa. Ay, no, es como una invitación, diría aquí en México, una invitación para ser creativo, nada más. Pero a Dios sabe lo que le agrada. ¿Cuántos de ustedes quieren agradarle a Dios? ¿Cuántos quieren hacerle feliz? Eso para mí, el amor se expresa así, no en querer algo de alguien. El amor se expresa en querer hacerles feliz, querer hacer lo que puede, lo que está dentro de ti para hacerles feliz. Y lo que hemos visto a nivel familiar, y tal vez a nivel de la iglesia, del ministerio, es que las reglas, la obediencia está ahí para mantener un cierto orden. Porque una casa sin estructura, sin reglas, es un caos. Y nadie está en paz ahí. Imagínate lo que es una anarquía. Nadie tiene paz. Eso sí es como signo de un lugar donde no hay reglas claras, donde no hay límites, donde hay gente que no es obediente, es que no hay paz. Estructura, reglas, nos deja como un camino seguro, nos deja saber qué nos conviene. Y dentro de las reglas de una casa, por ejemplo, si cada quien tiene obligaciones y las cumple, eso provoca que todos sienten parte de algo maravilloso. Nadie está ahí ofendido porque ¿por qué a ella y no a mí? Y que a ella sí, que... O sea, y en esas reglas en la casa, ¿acaso no? Normalmente, o debe existir, lo que son castigos de no obedecerlas y premios para los que lo obedecen, o no. No tengo que nací en Colombia, sí. Bueno, normalmente lo que es más conveniente en una casa es de tener un sistema, porque eso de la disciplina por medio de la violencia no funciona, causa muchas heridas, muchos rencores, mucho enojo, mucha división, o sea, no. Y si es el caso de tu familia, de la estructura, de la dinámica de tu familia, eso tiene que cambiar. Y tal vez usted puede proponer un cambio, porque las reglas, la disciplina, la obediencia, los premios, los castigos, todo viene de Dios. Dios quiere ver quiénes van a ser obedientes. No es una prueba, o sea, no es que Dios pone ahí a ver quién va a pasar la prueba, pero de alguna manera sí, porque Él quiere saber en quién puede confiar. Muchos dicen, pero ¿por qué tú que tienes tanta fe? Que... Pregúntate, reflexiona lo que te estoy explicando. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios me ha dado mucha fe? O que obran milagros cuando yo estoy orando. ¿Por qué?
porque estoy especial, por las 5 generaciones que me preceden. Yo mejor he llegado a conocer que le agrada a Dios hacer lo que hace por medio de sus amigos, por medio de los con quien Él puede confiar, que no van a pedir nada fuera de su voluntad, porque lo que más le agrada a este Hijo de Dios es ver cumplido la voluntad de Dios, sea lo que sea, que no estén insistiendo que Dios haga lo que ellos quieren, que no están ahí quejando, llorando, negativo, peleando, dividiendo, en luchas de poder, etc. ¿Tú crees que eso agrada a Dios? De ninguna manera. Entonces, ahora vamos a hablar de la obediencia, pero tengo el contexto de lo que te estoy explicando. La obediencia en relación al temor de Dios. Lean conmigo, vamos a ir al libro de Eclesiástico. No es Eclesiastés, es Eclesiástico, y es un libro de los deuterocanónicos, donde usted lo puede encontrar, y es un libro de mucha sabiduría, así que hay que estudiarla, meditarla. Por lo tanto, vamos a ir al capítulo 2, y versículos 15 a 18, y vamos a leer juntos. Los que temen al Señor no desobedecen sus órdenes. Los que lo aman siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de complacerle. Los que lo aman cumplen su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan ante Él. Abandonémonos en brazos del Señor y no en brazos de los hombres, porque su misericordia es como su grandeza. Palabra de Dios. Aquí en Eclesiástico podemos escuchar muchos textos que nos van a narrar las promesas relacionadas con el temor de Dios, y en eso vamos a llegar. Pero aquí se puede resumir. A veces en Facebook pongo como que un texto que estoy meditando, que estoy reflexionando, y abajo pongo como resumido el punto que me está llegando. Y acá se puede resumir tal vez, que se nos va a notar. Si eres una persona que dices que tienes temor de Dios, usted va a ser una persona obediente en todo sentido. Primero, antes que todo, ¿a quién vas a obedecer? Pues a Dios y a sus mandamientos, y para eso usted tiene que estudiar y tiene que saber cuáles son y qué es lo que indica el catecismo, y tiene que entender muy bien tu fe, pero más que todo es un corazón dispuesto, como dice el texto, que se humilla delante de Él, que tiene siempre presente, a ver, fíjense, tu pequeñez y su grandeza. O sea, siempre tienes en cuenta tu pequeñez y su grandeza. No le tienes miedo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tener miedo a Él que te creó y te ama más que nadie en ese mundo te puede amar? Entonces no es un temor del castigo, es un respeto absoluto donde tú te postras delante de Él en adoración, en actitud de adoración en tu vida, en el momento de vida que sea, que tu vida es un acto de adoración a Él, con tus pensamientos, tus palabras. A mí me gusta mucho pensar que estoy orando, por ejemplo, los 24 horas al día, los 24 horas. Hay una gente que me pregunta, Kimber, pero ¿cuántas horas dedicas a la oración? A mí me encanta responder a esa pregunta. 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso no tienes otra cosa que hacer? Es que mi vida se ha convertido en una oración. Cada acto es un sacrificio, es una oración. Cada pensamiento es una adoración. Entonces no tengo tiempos apartados, aunque sí los tengo, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la misa. Bueno, sí tengo tiempos especiales para apartarme. Pero qué diferente cuando como laicos, en ese caso de ejemplo mío,
podemos convertir nuestra vida en obediencia, en adoración, en amor, y vamos a ir aprendiendo como es. Esa es una escuela, así que estamos aprendiendo a vivir nuestra fe, se puede decir. El temor de Dios también se tiene siempre en cuenta el final. El juicio final en relación al temor de Dios. Vamos a meditar ese punto. No vamos a ir más allá de la obediencia, vamos a meditar el juicio final. Ese para mí es suficiente, es más que suficiente. Si a mí me dice cómo terminan las cosas para los buenos y para los malos, yo me voy a querer quedar del lado de los buenos, obviamente. Pero no es concepto, esto es una realidad. Cuando lo vives realmente, como que la vida puede terminar en cualquier instante. Y siempre tienes presente delante de ti el juicio final. No con miedo, porque para el Hijo de Dios, ¿por qué va a tener miedo? Debe ser motivo de alegría, de gozo eterno. Yo he enfrentado este año pasado, los que me conocen saben que he enfrentado cosas muy fuertes. Y en todo momento, o sea, la operación, cáncer, mi intento de homicidio el año pasado, o sea, en todo momento, en medio de esa tempestad, de esa dificultad, puedo ver cómo está mi temor de Dios, cómo está mi fe, cómo está viviendo esta realidad del final del juicio. Y lo único que voy a lamentar, aquí viene, lo único que voy a lamentar es no haber orado más, no haber predicado más, no haber hecho más. O sea, el día que lleguemos al cielo, y si vas a llegar, si no te separes de Dios, vamos a llegar. El día que lleguemos y que Dios nos muestra, imagínate, le va a mostrar seguramente el fruto de cada oración, el fruto de cada predicación, el fruto de cada video, de cada programa de televisión, de cada escuela virtual, ¿verdad? Él me va a mostrar el fruto que dio mucha vida y se multiplicó por generaciones. Y voy a decir, pero ¿por qué no tuvimos escuela virtual todas las noches? O sea, el día que realmente vemos que en el juicio de Dios vamos a ver el fruto de todo lo que pudimos hacer para Dios en todo lo largo del día, de la vida, ¿por qué vamos a tener miedo? Va a ser un gozo, una alegría llegar con Él. Aquí en México tengo, por si llego antes que ustedes a pasar, tengo el nicho en la Basílica de Guadalupe, que me pueden visitar. Y tengo instrucciones por si llego a morir repentinamente, que van a poner sobre mi tumba, va a decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? He resucitado con Cristo. Y que van a poner mariachis, y que van a poner música gospel, y que van a llorar ahí 9 días, y que van a ofrecer misas, y que van... O sea, la muerte para mí no es motivo de miedo, pero algunos viven con mucho temor a lastimarse, a la muerte, a lo que otros dicen, a qué voy a hacer cuando sea grande. O sea, hay miedo de todo tipo que la gente tiene. No tengas miedo. Este tema del temor de Dios no es para darte miedo, es para quitarte el miedo. ¿Sí lo estás entendiendo? Bueno, pues ya vamos a eso. En Mateo capítulo 10, versículo 28, leemos juntos: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Temen más bien al que puede destruir el hombre entero en el fuego que no se apaga. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, el temor de Dios, procuramos convencer a los hombres. Palabra de Dios, esto es precisamente lo que apenas les dije, de que usted, ¿cómo está pensando en este juicio final? ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo de Dios?
No, eso sería una pavada. ¿Cómo vas a tener miedo del que te creó, que te ama, que están esperando tu regreso? No, nunca debe usted tener miedo a Dios, pero hay que tenerle un santo temor y respeto para saber si esto es el final que vamos a enfrentar todos. Hay que estar preparados, para vivir y hay que estar preparados para morir. Y estoy hablando, tal vez uno que está escuchando este mensaje no va a estar mañana. Y bendito sea Dios, todavía hay tiempo para usted. Todavía hay tiempo para que usted se prepare para este juicio final. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, decía con fuerte voz, teman a Dios y denle alabanza, pues ya ha llegado la hora en que Él ha de juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los manantiales. Y en 2 Corintios 7, versículo 1, dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que puede mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios debemos consagrarnos completamente a Él. Déjame leerles algo que encontré en el internet acerca del temor de Dios, y dice que el temor de Dios no es una ruta alternativa al camino del amor. ¿Cómo es eso? El temor de Dios está vinculado con el amor. Escuchemos. Dice, se trata más bien de un don divino que nos hace comprender la seriedad del pecado por el castigo que merece ante un Dios justo. Por otra parte, el olvido del don de temor de Dios está llevando a muchos a la negación del pecado y sus consecuencias. El camino está entonces abierto a pretender que todo lo que la carne, el mundo y el demonio sugieren es amor. ¿Cuántas vidas destruidas por ese engaño? ¿Cuántas vidas? ¿Cómo va a ser el juicio para estos cantantes? Miley Cyrus, de lo más novedoso, ¿no? Que procuren con su falta de temor de Dios arrastrar a muchos a una vida degenerada, pervertida. No es así como que de repente sucede. Mire, por ejemplo, aquí en México, ¿han visto telenovelas mexicanas? No, son tremendos, siempre el rico que se enamora del pobre, que son muy famosos de hecho. Pues uno procura no verlos, porque es una pérdida de tiempo, es una vida de fantasía, bueno, muchas cosas, pero me quedé clavada. ¿Qué creen ustedes? Estaba viendo un episodio y ahí como que me interesaba saber qué iba a pasar. Entonces, siguiente día prendo a la misma hora y otra vez estoy mirando. No te voy a decir cuál era. El tercer día, ya voy una semana, ya va 2 semanas, y cada día, o sea, llega a ser como algo que estás esperando esa hora para ver la novela. Y empieza bonito, como historias de amor, de la familia, de relación entre padre e hija, de muerte, de encontrar un nuevo amor, bueno, todo eso. Pero ¿sabes qué? Es sutil, que de repente empieza a hablar de relaciones, de que tiene un nuevo novio y que si van a tener relaciones y de que estamos enamorados, vamos a vivir juntos y después se imagina todas las cosas que sucede ahí. Los programas de televisión hoy en día, las novelas, la música, las influencias que estamos escuchando, que estamos viendo, las pláticas que tenemos aún en medio de nuestros grupos, es vergonzoso, ¿eh? Comienza todo bonito, hablando de cosas bonitas, de amor, de eso, pero hemos permitido mucha perversión, hemos permitido mucha discusión, hemos permitido muchas ofensas, muchos engaños, muchas mentiras, mucha oscuridad, mucha humanidad,
mucho se mete, y no es de golpe, es sutil. Entonces, como dice lo que apenas les leí, cuántas vidas destruidas por ese engaño. O sea, el temor de Dios nos aviva, nos abre los ojos, como yo empecé a ver, dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿cómo es posible que yo estoy viendo eso? ¿Cómo es posible que yo no considero como grave ofensa a Dios que tiene que ver el programa conmigo? Como Él está conmigo en todo momento, le estoy obligando a verlo también. ¿Acaso no es como que permitimos? A ver, ponga la palabra ahí, permitimos. Permitimos muchas cosas por falta de temor de Dios. Permitimos que alguien ofende a una amiga, a un amigo, y no hacemos nada. Permitimos escuchar cierta música, cierto baile, cierta cosa que cuando uno tiene temor de Dios y sabe que Él está en todos los pensamientos, palabras y acciones, realmente debemos cuestionar si no le estamos ofendiendo, si no le estamos lastimando, si no estamos creando una división, si no estamos separándonos de su gracia. Seguimos. ¿Cuáles son las promesas de Dios? A mí me encanta hablar de las promesas de Dios en respecto a los que temen a Dios. Vamos a ir. En Salmo, vamos a Eclesiástico porque está lleno de promesas de Dios. Vamos a leer esta imagen que tenemos en la pantalla, gracias Fe. En Eclesiástico, capítulo 1, versículo 13. Para el que teme al Señor, todo irá bien al fin, y en el día de su muerte se le bendecirá. Los que temen al Señor esperar bien, contento, eterno y misericordia. Y reconocerán los que quedan que nada vale más que el temor del Señor, nada más dulce que atender a sus mandamientos. En capítulo 40, versículo 27, el temor del Señor como un paraíso de bendición protege el más que toda la gloria. Protege, me da protección. Más bonito. Mi abuelo, en paz descansa, la verdad yo pensé que era inmortal, porque vivió el abuelo hasta los 98 años. Era un predicador pentecostal. ¿Tú crees que predicó hasta los 97? O sea, y mi abuelo, no puedo hablar de promesas sin recordar al abuelo. Me daba libros, me hablaba. Kimberly, bueno, me decía Kimberly, pero tienes que saber todas las promesas que Dios te da. Ah, sí, abuelo, sí, claro que sí. Kimberly, tienes que saber todas las promesas que son tuyas. Ah, sí, claro que sí. O sea, hay veces que no damos el merecido mérito a lo que es una promesa de Dios. Dios no puede mentir. ¿Tú sabes eso? Dios es incapaz de mentir, no puede. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Si Él ha prometido algo y está en su palabra y uno lo cree, parte de eso es que lo tienes que creer, lo tienes que conocer, lo tienes que encontrar y después tienes que saber que es tuyo. Así funciona esto. Entonces, mi abuelo toda la vida me decía, tienes que saber todas las promesas de Dios, Kimberly, tienes que saber todas las promesas de Dios, Kimberly, toda la vida. Y bueno, ya me entró. Aquí en México se dice me entró al 20, pero me entró. Y empecé a buscar, empecé a creerle, pero no es en el sentido protestante. Porque hay gente que lee la Biblia en forma protestante. Ellos agarran un texto y dicen, es que el Señor lo ha prometido y me tiene que cumplir.
No así, esto no es leer la palabra de Dios, las sagradas escrituras con el merecido respeto, con el honor, con el temor de Dios. O sea, tú estás tocando palabras sagradas, o sea, estás tocando a Dios mismo cada vez que tú levantas una Biblia, o sea, es con suma reverencia. Pero, como el autor es tu padre, tienes un acceso privilegiado. Y como toda escritura, todo texto fue inspirado por el Espíritu que está en ti, Él te lo puede revelar. Y el Espíritu Santo en ti, cuando usted está leyendo una promesa, es el Espíritu mismo que te lo va a revelar, que te va a convencer, que te va a dar convicción. Él es el que en este día está hablando por medio de mí, el que te está explicando ese tema, es el Espíritu Santo mismo, que me está motivando a cómo hablarte según tu necesidad. Entonces, digo todo eso, porque estamos hablando de las promesas. ¿Ya entiendes por qué para mí es importante? Si te digo, hay que conocer las promesas, hay que saber qué es lo que Dios promete. Entonces aquí estamos hablando de protección. El que toma al Señor será protegido. No es suficiente. ¿Para qué usted está pensando que otro te tiene que proteger? Si tienes a Dios Todopoderoso, tu protector. Y lo único que usted tiene que hacer es procurar no separarte de Él. Y procurar mantener tu vida en un santo temor, reverencia a Él. Respeto, adoración a Él, reconociendo quién es Él en todo momento. Y usted tendrá acceso a esas promesas. Paréntesis. ¿Sabe cuál reverencia tienen los musulmanes para toda palabra en el Corán, en su libro sagrado de ellos? ¿Sabe? ¿Sabe qué reverencia tienen para Mohammed? Nada más sale en una caricatura, perdón un momento, que ofendía a Mohammed en una revista y se levantó un pueblo en furia, bueno, lo llevan a otro extremo, claro que sí, pero se ofende, una ofensa al nombre del profeta, al nombre de Dios. Tú sabes que los judíos no pronuncian el nombre de Dios, no lo escriben, le tiene una reverencia total, o sea, absoluta. Y nosotros, bueno, el mundo ¿cómo tiene? Que no tiene nada de temor de Dios, a tal grado que le ofende públicamente, etc. Y nosotros, dentro de la iglesia, tenemos que preguntarnos qué reverencia tenemos en nombre de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo, qué temor de Dios tenemos realmente. Nos debe indignar cada ofensa. Y lo que menos vamos a querer hacer es ofender a nuestro Dios. Lo que menos vamos a querer hacer es caer en el pecado, separarnos de esa gracia. Tengo que toser, un momentito. Traté de evitarlo, pero pues no pude. Bueno, vamos a seguir entonces leyendo estas promesas que vienen por medio de tener el temor de Dios. Estamos en Eclesiástico, capítulo 2, versículos 6 a 11. Dice el texto, confía en Él, pues vendrá en tu ayuda. Procede con rectitud y espera en Él. Los que temen al Señor, ponga en su amor la esperanza. No se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él, y no quedarán sin recompensa. Los que temen al Señor esperan sus bienes, la alegría eterna y el amor. Fíjense en las generaciones pasadas y comprueben. ¿Quién confió en el Señor y quedó decepcionado? ¿Quién perseveró en su temor y fue desamparado? ¿Quién lo invocó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en tiempo de angustia.
En capítulo 34, versículo 15 a 17, dice el texto: feliz el alma del que tema al Señor. ¿En quién se sostiene? ¿Cuál es su apoyo? Los ojos del Señor sobre quienes le aman, poderosa protección, probado apoyo, abrigo contra el viento abrasador, abrigo contra el ardor del mediodía, guardia contra tropiezos, auxilio contra caídas, que levanta el alma, alumbra los ojos, da salud, vida y bendición. Palabra de Dios. Las promesas de Dios hay que conocerlas para poder saber tener acceso a ellas. Cuando usted sabe que si usted tiene un temor de Dios en todo lo que piensas, haces y hablas, entonces usted puede confiar plenamente que Dios te dará protección, te levantará, dará luz, dará abrigo. Entonces te invito a reflexionar en tus emociones, tu vida emocional. Si tú has puesto tu vida emocional en primer plano, cómo me siento, qué siento, si siento bien, si siento mal, si tengo temor, si no tengo temor. No sabe que usted a veces se olvida cuáles son tus promesas. Me da mucha pena que muchos no han tenido la gracia de tener un papá que cumple con su palabra. Yo sí, mi papá es muy buen hombre de Dios, incapaz de defraudar, incapaz de mentir. Es un hombre que vive lo que predica y tengo esa dicha, entonces me facilita creerle a Dios, tomarle a su promesa. Vamos a leer más promesas de Dios desde los Salmos. El Salmo 34, en paréntesis 33. Hay que leer todo en otro momento porque es uno de mis favoritos, pero vamos a resumir aquí que dice: temer a Yahvé vosotros, santos suyos, que a quienes le teman no le falta nada. 111. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es compasivo y misericordioso, ha dado alimento a quienes le teman, se acuerda por siempre de su alianza, de su pacto. 145, versículos 18 a 19. Cercano está Yahvé de aquellos que lo invocan, de todos los que le invocan de verdad. Él cumple el deseo de aquellos que le temen, escucha su clamor y los libera. 145. Él cumple el deseo de aquellos que le teman, escucha su clamor y los libera. O sea, Él te escucha. Solo si usted tiene una vida mezclado, o sea, parte de Dios y parte del mundo, usted va a estar dudando si Dios escuchó tu oración o no. Usted va a estar dudando si usted está orando bien o no. Mira, te doy otro secreto. Hay los que dicen que no sé orar, no sé cuál sería la voluntad de Dios. Yo no sé qué sería bueno o mal. He aprendido que cuando tu vida es íntegra, cuando tu vida es lo que predicas, cuando vives tu vida 100% unido a Dios, sin permitir el pecado en tu vida, apegado a la iglesia, en obediencia, en oración, entonces usted tiene que saber que es imposible que usted no va a estar orando algo según tu voluntad o según criterios ajenos. Usted no va a estar dudando si es de Dios, si es de Satanás, porque tú perteneces a Dios. No hay en tu vida, no hay lugar en tu vida para otra manera de pensar. Satanás no está ahí. Pero si usted vive una vida mezclando, esto vamos a ir viendo la importancia entonces de vivir tu vida totalmente en el temor de Dios. Así usted va a saber con el signo de paz, con el signo de todo el fruto del Espíritu. Léanlo en Gálatas 5:22. Si está presente,
todo el fruto del Espíritu en esa oración, en esa acción, en esa decisión que usted va a tomar. Si usted vive con el temor de Dios, presente en cada pensamiento, palabra y acción, entonces usted no se va a confundir, usted no se va a equivocar. Pero por las dudas, búscate una buena comunidad para que puedan discernir contigo mientras que estás en el proceso. Porque Dios no quiere que usted se equivoque, especialmente si usted es joven. Bueno, vamos a seguir adelante. El Señor honra a los que lo temen. Qué bonito. El Señor honra a los que lo temen. Eclesiástico 10, 20, 24. Entre hermanos se honra al de mayor autoridad, pero el Señor honra a los que lo temen. El rico, el ilustre y el pobre se glorían en el temor del Señor. No está bien despreciar al pobre inteligente, ni conviene honrar al pecador. El noble, el juez y el poderoso son dignos de honor, pero ninguno es mayor que quien teme al Señor. Palabra de Dios. ¿Te acuerdas que te dije de la perspectiva? Que usted va a cambiar tu perspectiva. Usted está tal vez buscando el honor y el agrado de los demás, los títulos, los méritos, los puestos, muchas cosas. Pero ¿quién es la persona que Dios honra? Cuando Él está contemplando el mundo que Él creó, ¿quién es la persona que Él honra? Que le causa agrado, como el mismo Job, cuando dijo a Satanás que el acusador, y dijo, ¿no has visto a Job? O sea, Dios honra al que lo teme, le provoca honor. Imagínate, qué bonito. ¿Qué quiere que tu relación sea con Dios? ¿Cómo quieres esta relación? ¿Cómo quieres tener tu relación con Dios? Te pregunté al principio, ¿qué tamaño es Dios? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Pero ¿no quieres tú ser la persona que Dios honra? ¿No quieres tú ser la persona que le agrada, que le da alegría? Y de paso, esa persona es la persona que Dios va a usar grandemente, porque le tiene confianza. ¿Quieres ser esa persona? ¿O nada más quieres ser el servidor que tiene muchos dones? El que tiene don de sanación, el que tiene don de profecía. Cuidado, porque a veces en la misma renovación ponemos los dones por encima del temor de Dios. Cuando es el temor de Dios que nos da el lugar donde Dios nos va a usar grandemente. ¿Sabía? Si tú dices, pero ¿cómo lo hago para que Dios me pueda usar? Él está buscando los que le tienen temor. El santo temor de Dios. Vamos a ir descubriendo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Para los que les falta un poquito. El temor del Señor es gloria y honor, gozo y corona de alegría. El temor del Señor alegra el corazón, da gozo, alegría y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Acompaña a los fieles desde el seno materno. Entre los hombres estableció su asiento eterno, y con su descendencia se mantendrá fiel. Plenitud de la sabiduría es temor al Señor. Ella abriga a los fieles con sus frutos, llena toda la casa de tesoros y sus productos, sus granaderos. Corona de sabiduría es el temor del Señor. En ella florezcan paz y bienestar. El Señor la dio y la midió. Él hace llover ciencia e inteligencia y exalta la gloria de los que la posean. Raíz de la sabiduría es temer al Señor. Sus ramas son larga vida. Palabra de Dios. Qué maravilla. En Eclesiásticos 1, 27 a 28, en ese mismo punto, dice, porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción.
Le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No seas reacio al temor del Señor, no te acercas a Él con doblez en el corazón. Palabra de Dios. La sabiduría es fruto del temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la sabiduría de Dios? No es inteligencia. Entiéndalo por separado. Talentos, inteligencia. Dios nos dio a cada uno según lo que Él necesita de nosotros. Si usted no cuenta con la misma inteligencia o talento que otro tiene, darle gracias a Dios que ellos lo tienen. Y es lo maravilloso porque es una herramienta para mantenernos humildes, para decir, puedo apreciar lo que el otro tiene sin tener envidia, sin tener que compararme con él o con ella. Yo puedo admirar su inteligencia y puedo gozar de lo que el otro es capaz de producir, de escribir, de hacer, sin sentirme menos. Eso es inteligencia y talento, de lo cual tenemos que admirar, porque cada quien nació con una porción. Pero ¿sabes qué? Dios los mantendrá a cuentas. Si te falta, dale gracias a Dios porque tú no eres responsable. En la misma medida que alguien con mucha inteligencia o muchos talentos tendrá que rendir cuentas por cómo usó esa inteligencia y talentos para extender el reino, para la gloria de Dios. Entonces, tener falta, o en tu opinión, que usted falta inteligencia o que usted falta talento, primero pregúntate, ¿será que realmente no está en ti? Entonces, hay personas que es así, pero tienen otras cualidades, tienen otros talentos. Entonces, punto aparte. El otro no lo tiene porque no se esfuerza. Yo tengo un hijo que está estudiando su doctorado en Chicago. Terminó 3 carreras, filosofía, sociología, psicología. Y ahora está estudiando sociología de las religiones. Y está haciendo sus estudios en Burma, en China, en Mongolia. Es uno de mis hijos. Ahora, te puedo decir, tengo 4. No puedo decir que él es el más inteligente. Puedo decir que es el que se ha esforzado más. Él se ha esforzado para lograr lo que logró. Entonces, no es un lamento de que usted no tiene sabiduría o que usted no tiene inteligencia o talento. Tal vez usted no se ha esforzado, porque eso es una disciplina. Usted no puede seguir ahí en el ocio, no puede seguir ahí frente a las novelas mexicanas. No puede seguir perdiendo tiempo. Si uno falta, uno tiene que ser dentro de su propia capacidad como para poder tener más conocimientos, no para puntos de comparación con otros, pero cuando tú conoces más, eres más pleno, o sea, tienes mucho más contenido en lo que usted está pensando, hablando y tratando con otros, y Dios te va a poder usar mucho más grandemente. Pero si usted nada más se queda ahí con los brazos elevados al cielo, Señor, derrame sobre mí sabiduría, ¿entiende entonces la diferencia entre talentos, dones, carismas y sabiduría propia? Sabiduría es fruto del temor de Dios. Aquí dice la palabra de Dios. Sabiduría es lo que Dios da. Es el don, uno de los dones de Dios. No es algo que tú puedes tener por genética, no es igual a la inteligencia que lo tienes porque naciste así. No, ese es un don de Dios. Es como en los mismos discípulos. Véanlo en San Pedro. A ver, fíjense. San Pedro antes de Pentecostés y después. Antes de la pasión de Jesucristo, ¿cómo era? Era obediente, tenía temor de Dios. Pues se notó en su cobardía, se notó en su traición, pero lleno del Espíritu Santo, como fruto y don del Espíritu Santo, recibió el don de la sabiduría, lo cual lo capacitó
para pararse, para pararse delante de una multitud donde 3.000 se convierte en Pentecostés, habla con palabras tan sabias, tan profundas que daba convicción a los que escuchaban y los convertían. Todos los discípulos lean sus historias antes y después de la conversión de este don de la sabiduría. Véanlo, y me atrevo a dar el ejemplo con mucho respeto a la Virgen Santísima María. Era una niña de 14 años. Vivió toda su vida en el templo, fue entregada a los 3 años, dice la historia de la iglesia. Entonces, no es por inteligencia que ella puede responder como respondió en Lucas capítulo 1. Es porque ella recibió el don de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ella nos muestra que tenía un santo temor de Dios absoluto. Ella es nuestro modelo de la sabiduría. Ella es nuestro modelo de la humildad. Si queremos saber cómo llegarle a Dios, vea el ejemplo de la Virgen. Apégate a ella, conságrate a ella. Haz que María sea parte de tu vida integral. O sea, que ella vive tu vida contigo, pero sigue su ejemplo en el temor de Dios, en ese magnífico, maravilloso que ella pronuncia, pero en toda su vida era una vida vivida en el santo temor de Dios, aceptando su voluntad en todo. Nunca se quejó, nunca cuestionó y se entregó para hacer la voluntad de Dios hasta el fin. Hasta el fin. Tenemos mucho para aprender. Vamos a mirar un camino a la santidad. ¿Cuántos quieren ser santos? El santo temor como camino a la santidad. Vamos con ejemplos muy prácticos para los jóvenes. ¿Quieren? Vamos a mirar el temor de Dios en relación al pudor. Con el pudor, que cae mal con ese. O sea, hay términos que uno usa y que no están como parte del lenguaje cotidiano. Pero yo veo dentro de la misma iglesia que hay personas que no lo tienen, que se atreven a vestirse, no con cómo se viste, y eso no es cuestión de economía, es cuestión de pudor. Cuando tú te respetas como hija de Dios, como hijo de Dios, usted lo va a mostrar, y lo va a mostrar con una dignidad. Usted lo va a mostrar en un pudor, en un santo pudor, en una modestia. O sea, si yo me presento con un escote, puede ser muy de moda y puede estar haciendo mucho calor, pero si yo muestro un escote, aunque para mí no significa mucho, no estoy tratando de atraer a nadie, si uso yo blusas muy pegadas para mostrar mi figura, con la intención de mostrar que tengo esa figura, yo voy a ser culpable de hacer a los demás caer en pecado. Va a ser mi culpa, aunque ellos son los que van a caer. Dice la palabra de Dios que el que desea a la mujer del otro ya cometió adulterio. Entonces, si yo por mi forma de vestir, cuidado, porque de jóvenes a veces no pensamos en eso, ponemos shorts, ponemos escote, y no sabemos la reacción que estamos causando en el otro. Si yo tengo temor de Dios, ultra respeto a Dios, adoración a Dios en todo momento, presencia de Dios en todo momento, yo no voy a estar mostrándome así. Me tiene que mirar y pueden decir, qué bonita blusa. Y la verdad, pues a mí me encanta también, está bien bonito. Pero que sea algo que les da alegría, que refleja quién soy, que refleja tal vez el país donde vivo, pero que no provoca. Entonces tenemos que cuidar
nuestra manera de presentarnos o el pudor. El santo temor de Dios en relación al trato con los demás. Si yo digo que amo a Dios, que respeto a Dios, que le tengo el santo temor de Dios, solamente lo voy a mirar tangiblemente en mi trato a otros, a los más cercanos, a los que viven bajo el mismo techo, a los que cooperan en mi trabajo, en mi ministerio, como trato. Entonces, yo no puedo decir que quiero que Dios me usa grandemente, que yo sea esa mujer llena de dones y carisma, cuando estoy tratando a los demás de la forma que los estoy tratando. No se vale. Cuestiónalo dentro de tus grupos, dentro de tus amistades, dentro de tus reuniones. Preocúpate mucho de la forma que tú estás tratando a los demás, porque muestra claramente tu relación con Dios. Si usted es capaz de lastimar a otro, usted es capaz de lastimar a Dios. Y eso debe darte vergüenza cuando usted ofende a otra persona. Debes tener temor de ofenderlos y correr para reconciliarte, no buscando justificarte ni defenderte. El temor de Dios se pone en evidencia en la forma que tratamos a los demás. El temor de Dios en relación a la justicia y la transparencia en los negocios. Hay lo que se permite, hay lo que dice. Mira, el otro día, los ejemplos que se me ocurren en el momento, imagínate. No me cobraron en un lugar, no me cobraron 1,000 pesos, que es como $100, un poco menos. Y entonces no me di cuenta hasta que llegué a la casa. Yo firmé la cuenta y pues me fui. Pero cuando estuve viendo el recibo, me di cuenta que no me cobraron 1,000 pesos. Yo creo que ellos nunca se iban a dar cuenta. Y si yo dijera algo, la persona que me cobró puede perder su trabajo. Y yo me encontré cuestionando, y si digo algo, si no digo algo, y después, es como que momentos así que uno está enfrentando si realmente tenemos temor de Dios o no. Obvio, eso es lo que me tiene que importar. Entonces sí, levanté el teléfono, le dije, discúlpame, estuve ahí, pagué la cuenta, apareció este error y les debo 1,000 pesos. Si quieres yo paso y les pago, o si quieres la próxima vez que yo vaya me pueden cobrar. Y bueno, no se preocupe, está bien, gracias por llamarnos, me dice. Entonces, ¿sabes lo que yo dije? Pues de mí no quedó, o sea, de mi parte, ya hice lo correcto, la transparencia, o sea, yo no estaba preocupada en si ellos iban a descubrir el error, yo no estaba preocupada de nada, yo estaba consciente que Dios me estaba viendo, que Dios estaba viendo qué es lo que yo iba a hacer. Entonces, la próxima vez que fui a ese negocio, les dije, ¿te acuerdas que les llamé que yo les debo 1,000 pesos? Y me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, no te vamos a cobrar. Muchas gracias de todas maneras. O sea, es nuestro deber ser absolutamente transparentes, Yo era contadora y tesorera de Carisma Misiones, de la sociedad carismática de que fundaron mis padres. Yo me encargaba del presupuesto, del dinero, de los ingresos, de los pagos, de todo eso. Y ¿saben lo que yo veía? Es que cada centavo pertenecía a Dios. Y tengo un temor de Dios. Tal vez por eso me permitió ese puesto. Porque tan fácil es, y con la tentación que a veces uno se justifica y dice, bueno, es la manera que Dios me está bendiciendo. Bueno, yo sabía que yo necesitaba ese dinero. Y que no se justifica, uno se dice muchas cosas, pero ¿sabes qué? A mí me curó sabiendo de que ese dinero pertenecía a Dios. Y cada centavo que les fue entregado
era mi deber custodiarlo, protegerlo. Y cada gasto yo tenía que justificar delante de Dios el gasto, de cómo yo estaba administrando su dinero. Imagínate. Entonces, el temor de Dios nos sirve para actuar honradamente, honestamente, porque no es tu jefe que se va a dar cuenta. No, nadie lo va a ver tal vez, pero Dios sí. Y si usted tiene temor de Dios, todas estas promesas son para ti. Pero si usted se queda atrapado en la tentación, entonces usted se separa de Dios. Usted con esas acciones causa una separación. ¿Cuál hubiera sido el precio? Es muy caro. 1,000 pesos en comparación a perder mi paz, perder mi relación con Dios, crear obstáculos en la oración. Mira cuántas cosas iba a perder por 1,000 pesos o por millones de pesos, y cuántos no se meten como narcotraficantes o en negocios con el crimen organizado, porque la tentación es muy grande y se sienten justificados, ¿sí? Pero Dios está viendo, Dios está mirando, y Dios nos va a premiar si tenemos el santo temor de Dios. Ahora, el temor de Dios en relación a abusos, a alcohol, a drogas, a sustancias. Mucho de esto sucede en la oscuridad, en la vida oscura. Y uno piensa que, de todos los jóvenes, y Dios va a ver tu corazón. Y si usted está abusando de sustancias, usted obviamente va a estar afectado, y tu temor de Dios va a estar afectado, porque esas sustancias lo que hace es que desinhibe el individuo que los consume. Entonces, tus actos van a ser como muy primitivos, muy desde la carne, muy desde las emociones, y usted va a cometer cosas sin ningún temor a Dios, porque cuando usted abusa de esas sustancias, lo primero que va es el temor de Dios. Usted lo ignora. Usted, bajo estos efectos, usted ni sabe la forma que están lastimando a Dios. Entonces, cuidado, no es un juego. No es un juego que uno puede pensar que tomando demasiado no es una ofensa a Dios, es una grave ofensa a Dios. Así que hay que medir, hay que hacer. Mi abuelo siempre decía, el secreto, hija, es todo con medida. O sea, si usted va a tomar una cerveza o una copa de vino, aquí en México tomamos tequila, no hay nada de malo en eso, mientras que no afecta ese temor de Dios siempre que tiene que estar presente, de no desagradar a Él, no solamente de hacerte la ridícula o de ridículo, de no ofender a Dios. El ocio, para los flojos. ¿Cómo afecta el temor de Dios a los que son flojos, los que duermen hasta esas horas, o no hacen mucho con su día, y no estudian, y no hacen sus tareas, y no sabes quién eres? ¿Tú crees que esto agrada a Dios? Con todo lo que Él te ha dado para tener una vida plena, y usted prefiere dormir. ¿Cuántos textos en la Biblia no dice directamente, levántate tú que duermes? La vida es preciosa, es maravillosa, no permites que te sea robada. Tú puedes hacer mucho para hacerte feliz, para ayudar a otros. O sea, el temor de Dios no permite flojas, porque tenemos que dar cuenta por nuestro tiempo, el uso de tiempo. El temor de Dios en relación a la generosidad. Tú sabes todo lo que tú tienes, es porque Dios te lo dio. Y todo lo que tú tienes, tú tendrás que dar cuenta por ellos en algún momento. Así que si usted es muy pobre, están viendo esa escuela virtual en una computadora, en un lugar así, rentando la computadora, dale gracias a Dios, porque no tendrás que rendir cuentas del uso del dinero. Si usted tiene más, usted tiene que dar cuenta de cómo usted fue generoso o no. Y el temor de Dios te provoca, te motiva, te impulsa.
Tú ves todo lo que tienes como prestado, absolutamente todo lo que tú tienes como prestado. Y en eso te tiene que surgir un desprendimiento. Tienes que ver a alguien con necesidad y usted, con todo lo que tienes, usted tiene que decir, eso Dios me lo regaló y lo voy a usar para su gloria, para su bien, para mostrar la dignidad que Dios me ha restaurado, etc. Pero si me sobra, y en eso estoy hablando, si me sobra algo, a ver quién lo necesita. ¿No es así? Debe provocar en nosotros más generosidad. El temor de Dios en relación al lenguaje. Colombia tiene un sentido de humor tan chistoso que a mí me encanta, igual los mexicanos, cada lugar tiene el suyo, pero el lenguaje es bajo la lupa del temor de Dios. Cada palabra tiene su propia vida. Cada palabra que tú dices no es que nada más queda ahí, produce algo en ti y produce algo en otros. Entonces, tú tienes que dar cuenta y rendirás cuentas también. ¿Te acuerdas del temor de Dios en relación a tus pensamientos, palabras y acciones? Tú tienes que rendir cuentas a Dios por tus palabras. Todas tus palabras deben bendecir, debe edificar, debe corregir, debe alabar, debe ayudar. O sea, y si estás usando tu boca para lastimar a otros, para ofenderlos, para burlar de ellos, para hablar en secreto de ellos, cuidado, porque Dios sí lo está viendo. Tal vez el castigo no es inmediato, pero el castigo es bastante severo. No te conviene. No te conviene. Así que en relación al lenguaje y en relación a los pasatiempos, los jóvenes nunca quieren estar aburridos, ¿no es cierto? Nunca. O sea, si no son con los aparatos, con el iPhone, con lo que está al acceso de cada quien, o con los bailes, o con la música, muchas cosas. Acuérdate del temor de Dios con cada uno de tus pasatiempos, con los amigos que usted escoge, con la plática que usted tiene. Si usted tiene el temor de Dios, usted nada más va a vivir estos momentos que son sanos en sí, pero con la conciencia que Dios está en ti, está contigo, y todo lo que usted hace, escucha y habla, cae bajo esta lupa de los pasatiempos. Ahora sí vamos a un tema de los jóvenes, de la sexualidad. Bueno, no solamente de los jóvenes, de todos, de la sexualidad. Eso para mí tiene su raíz en falta de dignidad, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay masturbación, cuando hay desórdenes en el área afectiva de nuestra vida, donde hay excesos, donde nos permitimos ciertas cosas. El amor de Dios y el temor de Dios siempre están presentes, pero hay los que tienen tan en alto el amor de Dios y su misericordia que piensan que pueden hacer todo lo que quieren, lo que sienten, y esto se justifica diciendo, bueno, no somos malos, no estamos haciendo daño a nadie, es consensual, y bueno, total, que Dios es amor y que Dios bendice, ¿no? Tú puedes creer que una vez, estando casada, no voy a decir quién era, pero tremendo, que alguien que sabía mucho de Dios, que viene conmigo y me dice, es que me enamoré de ti, es que siento cosas, y empezó a decir unas estupideces, y bueno, mexicano era, y total que me empezó a tratar de convencer diciendo, pues Dios es amor, pues
Si Dios es amor, Él no tiene nada contra el amor. Bueno, enredan la cosa de tal manera hasta que yo empecé a contestar. Y cuando le dije, si quieres abrimos la Biblia juntos, vamos a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad fuera del sacramento de matrimonio. Y si quieres vamos a 1 Tesalonicenses. Y si quieres de ahí vamos a... Y empecé a darle texto. No, ya, como que se quedó resignado. Conmigo no puedo. Entonces, lo siento mucho, yo pertenezco a Jorge y soy su esposa, estamos casados con la iglesia, o sea, qué bello es saber que el amor es exclusivo, que nos casamos con la bendición de Dios y Él unifica a dos personas. El sexo no es permitido fuera del sacramento del matrimonio, ni con uno mismo, ni con otros del mismo sexo, ni con otros de novios. Hay muchos en los mismos grupos de oración, inclusive, que es como normal. Es como normal y es algo privado y es algo que piensan que, bueno, ellos con su conciencia, con Dios. No, se te va a notar. Si usted no tiene temor de Dios en ese aspecto de tu vida, vas a perder toda la bendición, vas a crear distancia entre tú y Dios, vas a perder todas las promesas de Dios. O sea, no se puede jugar con la bendición de Dios en ese sentido. Dios quiere que seamos obedientes, que seamos puros de corazón y de cuerpo, que nos entreguemos a Él en santidad. Así que, joven, esa palabra va directo para ti. Tienes que guardarte en castidad para tu esposo, tu esposa, o si ustedes van a ser sacerdotes o religiosas, usted se conserva exclusivamente para Dios. ¡Qué bendición más grande! La sexualidad es un regalo de Dios, pero solamente cuenta con su bendición dentro del sacramento del matrimonio. Y los que tienen temor de Dios saben que Dios está viendo, nadie más. Dios está viendo, está escuchando y está presente. Así que piénsalo 2 veces la próxima vez. El temor de Dios en relación a la humildad. Los que tienen temor de Dios son humildes, pero humildes, y pueden ser los más ricos, como hay unos santos y santas que eran reyes, que eran reinas, que eran gente con mucho poder, pero el poder no es enemigo a la humildad. El poder nada más muestra tu responsabilidad frente al pueblo, frente a la iglesia, frente a los demás. Es que Dios te considera una posición de influencia de lo cual tú vas a rendir cuentas. Pero una persona humilde tampoco es una persona pisoteada, que se siente menos, que se siente que no vale, eso no es humilde. Y una persona pobre tampoco es equivalente a humilde. Hay personas pobres o de media clase que son más orgullosos que los más ricos, y yo conozco algunos de los más ricos en el mundo que son más humildes que estas personas que viven en chocita. O sea, la humildad es una persona que sabe quién es en Dios, que se mantiene pequeño, que se mantiene humilde, que es un hijo de Dios muy amado, y lo único que le importa es eso, ser amado, amar a los demás, servir a Dios, servir a los demás. Eso es una persona humilde. El temor de Dios en relación a la disciplina. Una persona no puede decir que es un gran siervo de Dios y es indisciplinado. El temor de Dios se muestra, ¿sabes dónde? A ver, ahora como si fuera mamá yo de ustedes, se va a ver en tu cuarto, en tu habitación, en tu ropa. ¿Qué tan disciplinado eres? ¿Qué tal si el Papa cayera ahí hoy para visitarte? ¿Qué encontraría? Yo me acuerdo de un sacerdote amigo mío que estaba presente cuando el padre Emiliano Tardif murió. Él tuvo que ir y despertarlo esa mañana y lo encontró muerto. Y ese amigo me dice, ¿sabe lo que más me impresionó? Me dice, es que su cuarto era impecable.
él estaba doblado, su Biblia en su mesa de luz, tenía sus apuntes ahí para su prédica, su ropa estaba todo planchado, todo colgando, sus zapatos estaban impecables. La disciplina no es orgullo, no es vanidad, es respeto y es temor de Dios. Una persona que tiene el temor de Dios es una persona disciplinada en lo que come, en cómo se viste, cómo actúa. En su trabajo es una persona disciplinada, va a llegar a tiempo, no es esa persona que llega tarde. En el colegio, en los estudios, es una persona disciplinada, le asignan un trabajo y lo termina antes de tiempo, que hace más de lo pedido. Por eso cuenta con tanta bendición los que tienen temor a Dios, porque son disciplinados, no porque alguien los va a castigar. Son disciplinados porque tienen el temor de Dios, porque Dios mismo está mirando ese cuarto. Dios mismo está viendo la condición de esa casa, de esa ropa, de estos zapatos. Así que tal vez por eso usted está escuchando este mensaje, imagínate. El temor de Dios en relación a las amistades, la familia, el trabajo, el estudio. Bueno, de eso estamos hablando. Mucho para los jóvenes es en relación a las amistades que tienen un valor mucho más ahí de grande, de influencia en tu vida. Escoge muy bien amigos o amigas que te van a ayudar, que te van a edificar, que te van a santificar. El temor de Dios es que Dios va a estar escuchando tus pláticas. En otras palabras, Dios está ahí. El temor de Dios para mí está muy vinculado con su presencia. De decir que le tengo ultra respeto, es que yo le honro, pero no como distante. Le honro, le alabo, le bendigo, pero está aquí, está escuchándome en este momento. De hecho, le ha de estar causando un agrado tremendo que les estoy diciendo estas cosas. Y bueno, el temor de Dios en relación a las finanzas. Y hasta aquí vamos a ir concluyendo un poco este tema. No es una maldición si usted no tiene un trabajo, no es una bendición si usted tiene un trabajo bueno. El dinero, todo dinero pertenece a Dios, es de Él. Si usted quiere hacer un proyecto, Él es el dueño de esos fondos, de ese dinero que tú necesitas. Así que si es su voluntad, usted va a contar con el dinero para realizar eso en tu trabajo. Nada más que si usted está viviendo con un constante temor de Dios en todos los aspectos que apenas describí con detalles, el dinero va a estar. Usted va a estar con un buen trabajo, un buen estudio. Dios va a proveer para ti, porque Él cumple lo que Él promete, y Él promete provisión para usted si le tienes temor, si le tienes este respeto. Bueno, el temor de Dios es fuente de la vida, y vamos a Proverbios 14:27. Dice, el temor de Yahvé es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. Proverbio 16:6, con amor y lealtad se expía la falta, y con el temor de Yahvé se evita el mal. El temor de Dios es don del Espíritu Santo. El séptimo don del Espíritu Santo es el temor de Dios. No se trata de un miedo ni distancia, sino el humilde reconocimiento de la infinita grandeza del Creador. Es temor a ofender a Dios, reconociendo la propia debilidad. Sobre todo, temor filial, que es el amor a Dios. El alma se preocupa en no disgustarlo, de permanecer y crecer en la caridad. Eso viene de un sitio que aparece ahí en la pantalla. Y ya vamos a concluir con el texto de San Mateo capítulo 10, versículos 26 a 28, y con una oración. El texto en el Evangelio de San Mateo dice así: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llega a descubrirse, ni nada escondido que no llega a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. Palabra de Dios.
¿Qué le pareció? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Cada quien recibió una palabra específica del Espíritu Santo, el que estaba obrando por medio de mí y en tu corazón, en el receptor y en el transmisor, provocó algo por medio de ese tiempo que hemos compartido juntos. Y si quieren compartirlo, podemos compartirlo después de esta oración. Vamos a sellar toda esta bendición en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu existencia, gracias por tu presencia en medio de nosotros, en esta reunión, en esta escuela virtual. Siempre, Señor, gracias porque no te cansas de esperarnos, de hablarnos, de gritarnos a veces, invitándonos a más. Amado Padre, sella esta bendición en sus corazones de los que lo han escuchado. Haz que lo podamos vivir, conformándonos según tu palabra, en obediencia, en disciplina, que podemos vivir nuestras vidas con el santo temor que María Santísima nos refleja, que ella vivió, que ella instruyó con su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser santos y a siempre tenerte el honor y respeto que mereces. Señor, si hemos ofendido a alguien, si no hemos llegado a las alturas de nuestra llamada, perdónanos. Haz que en ese tiempo próximo de Cuaresma podemos vivir un tiempo de conversión profunda, donde podemos vivir realmente de aquí en adelante un santo temor de Dios. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Renovación Carismática de Colombia, que Dios les bendiga. Jóvenes de la Secretaría, Johnny, Fred, todos demás, muchas gracias por permitirme ese espacio. Tú sabes que los amo, están en mi corazón, son mis consentidos. De hecho, también los mexicanos, los argentinos no se ponen celosos, pero gracias por ese espacio y gracias a Dios por esa nueva tecnología que unifica las naciones, que nos permite crecer en la fe, en la esperanza y en el amor por medio de la escuela virtual. Que el Señor les bendiga siempre y gracias a todos por habernos acompañado. Si fue tu primera vez, espero que no sea la última. Y si tienen tiempo en ese crecimiento, les felicito, porque siempre, todos los días debemos esforzarnos a crecer un poco más.